Creo que ya está en línea Nicolás Bustamante desde Antofagasta, Chile. Él es miembro de La Izquierda Diario y también dirigente del PTR, que es el grupo hermano del PTS de Argentina en el vecino país. Hola Nicolás, ¿me escuchás? Hola, sí, ¿cómo estás? Bien, bien, Nico. Nada, comentar, o sea, con Nico estuvimos conversando para hacer una especie de informe de seguimiento, ¿no? De la situación de la minería. Comienzo un poco por hacer una breve síntesis, si te parece, acá de lo que es Argentina y sobre todo la provincia de Jujuy. Y después, Dale. dale. Bueno, acá generó mucho estupor y mucho malestar y bronca una minera que se llama Exar. Tuvo más de o cerca de 200 casos de trabajadores con COVID-19. Finalmente el gobierno provincial decidió hacerle una denuncia penal porque después de varios meses parece que se dio cuenta que la empresa no respetaba uno de los artículos del decreto que establece que tienen que funcionar con el 50% del personal. Y no lo estaba haciendo, sino que estaba a pleno construyendo una planta para sacar litio y producir carbonato el año que viene. También hubo otra minera, Chinchillas y Aguilar, que dieron casos positivos, sus trabajadores. Así que bueno, esto ha generado, como te decía antes, mucho malestar. Muchos se preguntan si es o no tener minería en este momento, si es esencial o no. El gobierno nacional de Argentina, a través del decreto 450, dijo que sí en los primeros días del mes de abril. Así que la minería en Argentina viene viento en popa. ¿Cómo viene la situación minera en Chile, donde también en parte se veía que había habido problemas de contagios de COVID y malestar al respecto? ¿Cómo viene ahí, Nicolás? Claro, acá en Chile específicamente, cómo se ha expresado el problema de la pandemia y la minería. Es una situación bastante compleja, en verdad, y bastante brutal al mismo tiempo. No es casual que hoy día, por ejemplo, acá en Chile son las regiones mineras, que después de la región metropolitana, que es la capital, donde está la capital del país, son las regiones que tienen mayor tasa de trazabilidad o contagio cada 100.000 habitantes. Son las regiones que principalmente son el sostén minero del país, y particularmente acá en Antofagasta. O sea, primero a nivel nacional, de los 227.000 trabajadores que existen en la minería, ya hay más de 5.000 trabajadores contagiados. Ujú. De eso ya hay 12 muertos, 12 mineros muertos por COVID. Y lo más escandaloso, que de esos 12 muertos, 9 son parte de Codelco, que es la empresa de cobre estatal, que es 100% del Estado, que fue fundada el año 71 en el gobierno de Salvador Allende, cuando se nacionalizó el cobre en el país. Ujú. Eh, y acá en Antofagasta también, bueno, Codelco es parte de una de las minas que están en la región, pensando que en Antofagasta se concentra el 52% de la producción del cobre a nivel nacional, y que de lo más que de los más de 5.600 casos que hay de contagio a nivel de la región, solo un 40% corresponden a trabajadores que están ligados a la minería. O sea, es decir, que ya las cifras por sí solas, y también, por ejemplo, los niveles productivos que se han llevado hacia adelante, porque la minería no ha parado ni un solo minuto de que comenzó la pandemia, está mostrando, por ejemplo, ya los resultados de qué significa poner las ganancias de las grandes empresas por sobre la vida de los trabajadores y sus familias. O sea, el nivel de contagio, si, se mantiene o sigue aumentando, pero no había un real control de la pandemia, y ninguna minera ha paralizado sus funciones en el término de poder resguardar la salud de los trabajadores. Y en torno a si es esencial o no, bueno, son los mismos empresarios de grandes mineras como Escondida, que es de un grupo que es BHP, que es una anglo-australiana, Ujú. que tiene la minera de cobre más grande del mundo, de los privados. Son ellos mismos, a través de sus gremios empresariales, que es el Consejo Minero, que abarca a todos los grandes empresarios de la minería, incluyendo Codelco y todos los privados, quienes presentan al gobierno las medidas de resguardo para seguir operando la minería, y el gobierno toma en sus manos esas medidas. En última instancia, donde los empresarios de la minería son los quienes dirigen el funcionamiento del ritmo productivo. Es decir, para ellos es un sector esencial,
porque lo catalogan como estratégico en el sentido de lo que significa en términos económicos y productivos para el país. Claro, esto que decís, o sea, este sentido estratégico está íntimamente ligado, entiendo, a declarar esencial y bueno, a la actividad minera y que pueda avanzar prácticamente sin límites, incluso cuando está en riesgo ya la vida de trabajadores que están lamentablemente falleciendo. Ahora, te cuento, acá del lado argentino, te mencioné algunos casos de Jujuy, también hubo casos de contagio en otro proyecto minero que es en la provincia de Salta, en donde incluso se despidieron a trabajadores de una contratista, o sea que no solamente la empresa pone en riesgo la salud de sus trabajadores, sino que a través de contratistas que deterioran o flexibilizan las condiciones laborales, bueno, ejercieron despidos. Todo esto no ha sido considerado tampoco por los gobiernos. En este sentido también se puede ver de algún modo un accionar en donde casi que las mineras definen todo y el rol de los gobiernos es más que permisivo, ¿no? O por lo menos se Claro. nota un poco eso, ¿no? No hay ningún límite, ¿no? Ujú. Eh, Sí, claramente. O sea, con lo que te comentaba recién, igual es también cómo se ha reflejado el actuar del gobierno acá en Chile. Primero, como decía recién al final, bueno, lo que se toma para poder seguir produciendo la grandes mineras lo determinan los mismos empresarios de la minería y el gobierno detrás de ellos respalda en los hechos justamente como si estas fueran las medidas suficientes para resguardar sobre los trabajadores y sus propias familias. Eh, Acá el gobierno ha tenido también esa posición totalmente subordinada, obviamente, a los capitales transnacionales, de quienes hoy día tienen en su mano incluso el 71% de la producción del cobre chileno está en manos de las transnacionales y el resto en manos de Codelco. Pero justamente eso, lo que ha pasado acá en este país. O sea, se sigue dando por encima con toda la ganancia de los empresarios a costa de las vidas de decenas de trabajadores y de miles de contagiados. ujú. Por eso no es casual, por ejemplo, que hoy en día, en momentos de pandemia, la actividad minera, por ejemplo, en el país sea la única actividad que ha tenido un aumento en la producción, mientras todo el resto de la actividad productiva a nivel país viene de crecimiento. Pero la minería a la inversa viene creciendo. Creo que los primeros 5 meses aumentó en 1,2% la producción, generando casi 2,5 millones de toneladas los 5 primeros meses del año. Incluso las propias mineras privadas acá han hecho informes públicos donde todos vienen celebrando números azules porque siguen aumentando la producción y como el cobre esta última semana ha repuntado de manera brusca, producto del proyecto de infraestructurales que están llevando adelante en China, producto de que en Perú, que es el principal competidor de Chile en términos de minería, disminuyó un 40% de su producción. Hoy día es oro y plata, por así decirlo, la producción minera en el país y no se ve que hay alguna disposición, por ejemplo, que tome este rumbo a pesar de que siguen siendo miles los contagiados. Claro. Esa misma permisividad que vos planteás y el negocio enorme de la minería en Chile, también tiene otro aspecto de la permisividad que es algo estructural, o por lo menos ya se ha transformado en estructural. Desde los años 90 sobre todo, se les ha ido dando una serie de facilidades fiscales a través de leyes que las eximen de impuestos. Esto que vos decís, por ejemplo, que ahora son las propias mineras las que definen las condiciones de sanidad y los protocolos por encima del Estado. Bueno, también ha tenido, en el caso de las leyes mineras, te cuento en Argentina, la posibilidad de que las propias empresas sean las que completan una planilla declarando lo que ellas extraen de mineral sin control alguno. O sea, yo puedo declarar que extraje 100 toneladas cuando en realidad como minera extraje el doble. Ahora, eso lleva a poder de esa manera subdeclarar el pago de impuestos. Bueno, además de esto, de este tipo de facilidades, hay que recordar que en el año 97 los presidentes de ese momento de Argentina y de Chile firmaron un convenio que es único en el mundo, que cede una Ujú. parte de soberanía de toda una franja de la cordillera para que las empresas mineras que se
ubiquen en el lugar a hacer sus actividades, puedan disponer de todo el territorio. Bueno, este convenio también sigue firme y ahí hay actores dentro de los que vos mencionaste, de los grandes gigantes mundiales como la Barrick Gold, que tiene el proyecto de Pascua Lama. Y si bien ahora ha sido suspendido parcialmente, pero no quiere decir que se van a retirar, quieren sacar el mineral de la provincia de San Juan en Argentina y procesarlo del otro lado, sea en Chile, para luego darle salida por el Pacífico. Bueno, Barrick Gold declara a través de sus propios CEOs que viene, pese a la pandemia, teniendo un rendimiento igual o incluso hasta mejor que el año pasado, ¿no? Esto lo declaran en Argentina sus representantes. Bueno, creo que hay una permisividad también legal. ¿Qué otras permisividades legales tienen ahí en Chile en base a la legislación minera? Bueno, eso que plantea igual es muy importante. Acá, respecto a lo que es Chile, no dista mucho de lo que tú acabas de comentar de cómo se da en Argentina, e incluso partiendo que la legislación minera vigente acá en el país es una legislación minera que viene del año 82, es decir, es la misma legislación que se impuso en dictadura. Uh-huh. El código minero vigente en Chile es el que se impuso con la dictadura de Pinochet, y eso se refleja en que es una ley totalmente entreguista, o sea, a través de las condiciones, a través de las concesiones que el Estado, por ejemplo, otorga a los empresarios mineros, estos adquieren derechos realmente brutales de propiedad sobre los yacimientos, como por ejemplo mantener una explotación de carácter indefinido del lugar que está concesionado, a pesar de que la exploración esté determinada por 4 años, pero se puede renovar solamente pagando una patente. Pero el nivel, por ejemplo, de entreguismo de los yacimientos y los recursos naturales llega al punto que incluso si el Estado chileno quisiera explotar el mismo yacimiento que está explotando un privado, o el privado tiene un proyecto similar al del Estado en ese yacimiento, el Estado entra como un competidor de los privados. O sea, no es que el Estado esté dominando, por así decirlo, su derecho total sobre el territorio. Si un privado se mete, entra la competencia. Entonces, estas leyes del Código Minero, que ha sido heredado desde la dictadura, es lo que también refleja en términos estructurales de la legislación, lo que es el saqueo a destajo de los recursos naturales, y por eso no es menor lo que decía en un momento, que hoy día más del 70% de la producción del cobre, que es la principal materia prima del país, está en manos de los privados. Uh-huh. Y el resto en pequeña minería, o lo que es Codelco, que es esta cuprífera estatal que fue fundada el año 71 con la nacionalización del cobre. Al mismo tiempo, en términos económicos, también son muy bajos, por ejemplo, la recaudación a través de impuestos que hace el fisco hacia las grandes mineras. Acá existen dos impuestos que las mineras se le presentan, que es uno, que es el impuesto específico a la minería, o conocido como el royalty minero, que el máximo es un 5% a las ganancias que pueden tener las grandes empresas mineras, pero eso depende de la cantidad de tonelaje que estén produciendo. Si el requisito está por debajo del tonelaje que requiere la ley, ese 5% va bajando descendidamente en torno a las ganancias y a la explotación de la minera. Y el otro impuesto, que es el impuesto a la renta, que es el que pagan todos los empresarios, que acá en Chile es de un 27%, tampoco se da así en la gran minería. De hecho, ayer, revisando unos documentos del Consejo Minero, que es este gremio de los grandes empresarios de la minería, que en última instancia son los que gobiernan las regiones mineras más que el propio gobierno, si uno revisaba su gráfico y su informe, de ese 27%, lo que realmente pagan la grande minera es el 16% de impuestos. ¿Por qué? ¿Qué hacen estas? Sus ventas se las reparten entre filiales que son de la misma empresa, pero con diferentes razones sociales, por así decirlo. O sea, la estructura legislativa que hay dentro del país es una estructura que le entregó todos los recursos a los grandes capitales transnacionales, y bueno, y también por otra parte a un gran capital nacional que es el grupo Luxich. Pero esa es la realidad, en verdad, de cómo se desarrolla la minería acá en Chile, y en verdad es una explotación anárquica que tienen los grandes empresarios. Claro, bueno, en eso hay paralelos, aunque algunas diferencias, porque estas leyes, en el caso de Chile, provienen de un gobierno de facto, de un gobierno militar. En el caso de Argentina, sobre todo, viene de un gobierno electo democráticamente en los 90, pero que en el contenido de las facilidades para los negocios y
el saqueo de los recursos del suelo del territorio nacional no tienen una gran diferencia, podríamos decir, e insisto, se mantiene aún este tratado bilateral firmado en el año 97 para que estas multinacionales mineras puedan disponer de zonas de la cordillera a ambos lados de Argentina y de Chile a su placer. Nicolás, para ir terminando este informe muy completo de todo lo que fuimos intercambiando, veía también que en Chile hay un grupo de legisladores que presentaron un proyecto para suspender la actividad minera durante 14 días por los casos de COVID. ¿Qué opinión tenés vos sobre esto? Sí, hace una semana aproximadamente la oposición, encabezada por el Frente Amplio, presentó un proyecto que se llama Minería en Cuarentena. Lo que propone la oposición en estos momentos es que la minería, y viendo por los altos niveles de contagio que hay en las regiones mineras, paralice por 14 días consecutivos con servicios mínimos para poder realizar procesos de sanitización en los lugares de trabajo y tomar medidas más rigurosas que puedan asegurar en última instancia la producción de las grandes mineras, intentando bajar los niveles de contagio que hoy existen. Si bien es una cuestión que pega con gran parte del sentido común, sobre todo en la región de Antofagasta, por lo que ha significado la minera, también el proyecto de la oposición plantea que durante estos días ninguna empresa puede despedir por diversas causales a los trabajadores, que en parte eso es bastante progresivo, pero sí hay cuestiones que quedan igual a vista y paciencia de la voluntad de la grande empresa. Por ejemplo, se habla primero de los trabajadores de algunas compañías mineras, pero no se habla, por ejemplo, de los trabajadores que están ligados de forma directa o indirectamente a la minería. Si bien en la minería son más de 220.000 trabajadores, bueno, son 700.000 los trabajadores que se ligan a la minería por la vía de la industria. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, a ese sector no se plantea ninguna política a ese sector, que efectivamente va a ser perjudicada por esa cuarentena. Ahora también, si bien plantea que no se pueden despedir a los trabajadores en el transcurso de ese tiempo, tampoco se habla de cómo asegurar las condiciones de los trabajadores que van a estar en esa cuarentena que propone el proyecto. Es decir, no se aseguran las condiciones en términos de salarios, si se le van a seguir pagando o no, sino que solamente que se eviten los despidos, lo que igual es un problema, porque si bien hay mucha gente que plantea la necesidad de que debería paralizar la minería, al mismo tiempo existe temor también de los propios trabajadores de que no pueden paralizar, porque hoy día está como la dicotomía: o me despiden y me voy para la casa, o sigo trabajando y me enfermo. El problema es que este proyecto no dialoga, por así decirlo, con lo que ya pasa dentro de los trabajadores, y también deja otra vez a merced de los empresarios, incluso más que al gobierno, de determinar cuáles son las condiciones para que se siga produciendo. Nosotros creemos, primero, que para paralizar la industria minera y los servicios no esenciales es necesario partir, sí, por la prohibición de los despidos, pero también de garantizar, por otra parte, lo que son los salarios íntegros de los trabajadores, porque los recursos en el país existen, sobre todo de la grande minera existen. O sea, en Antofagasta existen más de 50 grandes mineras, y solamente Escondida, que es la privada más grande a nivel mundial, durante el último año fiscal los tipos tuvieron una ganancia de 5,9 mil millones de dólares. Es decir, con el 20%, por ejemplo, de esas ganancias se podrían financiar más de 1 millón de salarios. Entonces los recursos existen. El problema que tiene la oposición hoy día es que no busca y no tiene la intención de tocar las ganancias de los capitalistas para garantizar verdaderamente las condiciones de la y los trabajadores. Además, es importante que para tocar el tema de la paralización de la minería, primero, asegurar estas condiciones, los salarios y las condiciones de trabajo que sigan vigentes y no hayan despido, pero a la vez también es necesario que se impulsen comisiones de higiene y seguridad que estén bajo el control de los trabajadores, profesionales de la salud y especialistas, donde sean los trabajadores y estos especialistas quienes determinen en qué momento y en qué condiciones es necesario y se puede volver, por ejemplo, a trabajar. Y eso tiene que ver también, por ejemplo, de cómo los trabajadores tenemos también derecho a decidir sobre en qué condiciones queremos laborar en medio de una pandemia que en verdad no está controlada a nivel nacional ni menos a nivel de las regiones mineras.
Claro, Nico, en esto último que decís, me parece que está muy bueno pensar los distintos problemas que hacen a la salud, si es que queda en manos de las propias compañías mineras y los gobiernos, o si los trabajadores pueden tomar o empezar a tomar en sus manos ciertas medidas, como son las comisiones de seguridad e higiene, o en caso de que haya esta suspensión, no se afecta el salario ni los puestos de trabajo, pero si se vuelve después a la actividad, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir la misma minera Claro, y el Estado? ¿O se puede habilitar a que los trabajadores puedan disponer de su voluntad? Porque en última instancia, como vos decís, es su vida la que está en juego, ¿no? claramente. Claramente, y ese es el problema que todo sigue quedando en voluntad de las propias empresas, como decía en un momento, lamentablemente parte de quienes gobiernan y orientan políticamente e inciden en las decisiones de los gobiernos son también estos grandes empresarios transnacionales o el grupo Luxi, que es un grupo nacional que está dentro del Consejo Minero, que son quienes tienen el monopolio de la gran minería a nivel nacional, es decir, de más del 50% de lo que se produce de cobre y son quienes controlan también el 50% de la canasta de exportación del propio país. Bueno, claro, son grandes, grandísimos actores. En Argentina también tienen muchísimo poder de influencia bueno, que evidentemente ellos y sus gobiernos hacen lo que quieren. Hay que Claro. oponerle una fuerza, como vos decías, social de los trabajadores para que realmente se pueda defender las condiciones de trabajo, pero también las condiciones de salud. Te agradecemos mucho, Nico, por la entrevista, por esta conversación y bueno, tenemos que seguir de ambos lados de la cordillera el tema porque me parece que va a ser algo que va a seguir dando que hablar porque es un sector, como vos bien definiste, estratégico y que van a tratar de defender ese negocio a costa de todo lo que sea cuestiones de salud y de trabajo de los mineros, ¿no? Claro, muchas gracias por la invitación, Gastón. Y bueno, yo semanalmente, los días viernes, en la Izquierda Diario de Chile, estoy sacando más sistemáticamente notas ligadas al problema de la minería a nivel nacional. Bueno, Así que, bueno, cualquier cosa, igual estamos abiertos a la invitación a poder seguir compartiendo este informe y esta experiencia, porque es necesario poder plantear una alternativa que ponga por delante la vida de los trabajadores y no la ganancia de los capitalistas. bueno, buenísimo entonces, todos los viernes para leer desde Antofagasta, Chile, los informes de minería de Nicolás Bustamante, que pasó aquí por Pateando el Tablero. Te agradecemos, Nico, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias.